¿Qué pasaría si te dijera que hay una figura en las Escrituras que se esconde detrás del nombre Dios, pero que nunca fue el Dios verdadero? ¿Cómo cambiaría eso tu fe? Imagínese que durante siglos, miles de millones de personas adoraron a una entidad creyendo que estaban sirviendo al Dios verdadero, cuando en realidad se estaban inclinando ante algo completamente diferente. ¿Qué pasaría si lo que llamamos Dios en el Antiguo Testamento no fuera el Padre revelado por Jesús, sino más bien un arconte, un ser engañoso y controlador, profundamente interesado en mantener a la humanidad en la ignorancia espiritual? Esta idea puede parecer chocante a primera vista. Incluso puede parecer una herejía para aquellos que nunca se han atrevido a cuestionar lo que les enseñaron. Pero el mismo Jesús confrontó esta falsa imagen de Dios, desafiando la estructura religiosa de la época, denunciando a los líderes espirituales y afirmando: «Vuestro padre es el diablo». Juan 8:44. ¿A quién se refería exactamente? El arconte del Antiguo Testamento aparece como una figura autoritaria, llena de ira, que ordena el exterminio de pueblos enteros, impone leyes crueles y gobierna basándose en el miedo, exige sacrificios, pone a prueba la lealtad con amenazas, castiga con destrucción. Pero cuando Jesús aparece en escena, revela a otro Padre, un Padre misericordioso, compasivo, lleno de gracia y de verdad, un Padre que ama incondicionalmente. ¿Alguna vez has notado este brutal contraste entre el Dios del Antiguo Testamento y el Padre de Jesús en el Nuevo? Durante mucho tiempo, nadie se atrevió a hacer esta pregunta, pero ahora, miles de personas están empezando a despertar. Se están dando cuenta de que algo anda mal con esta narrativa tradicional. Se preguntan por qué el Dios que se supone es amor actúa con tanta crueldad en algunas partes de la Biblia. Están empezando a ver que hay una línea de engaño que se ha plantado a lo largo de la historia y que su nombre es Arconte. Y lo más impresionante es que la palabra Arconte en sí misma significa gobernante, autoridad, príncipe de este mundo. Así como Jesús se refirió al enemigo espiritual que mantiene ciega la mente humana, el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Juan 16:11. ¿Coincidencia? En este video, profundizaremos en esta verdad olvidada, o más bien oculta, que puede cambiar tu fe. Comprenderás por qué Jesús no solo vino a salvar, sino a revelar al Dios verdadero y exponer al falso. Expongan a quien durante siglos se disfrazó de divino, alimentándose del culto equivocado de la humanidad. Muchos líderes religiosos no hablan de esto. Muchos teólogos evitan tocar este tema, pero las señales están por todas partes. Jesús dejó pistas claras. La Biblia, cuando trata del discernimiento, muestra una línea de separación entre el Dios que ama y el Dios que domina. Y quizás usted también haya sido engañado. Por eso, antes de continuar, detente un momento y reflexiona. ¿El Dios que has estado adorando se parece más al Padre de Jesús o al tirano del Antiguo Testamento? Esta pregunta es difícil, pero absolutamente necesaria. Lo que descubrirás en este vídeo puede liberar tu mente de una antigua prisión teológica. Pero tenga cuidado, esto podría hacer tambalear toda su certeza. Prepárate para la verdad, que pocos tienen el valor de decir en voz alta. Y si alguna vez has sentido, en lo profundo de tu corazón, que hay algo mal en la forma en que Dios te ha sido presentado, este video es para ti. Y cuéntame en los comentarios, ¿alguna vez has tenido dudas sobre la imagen de Dios en el Antiguo Testamento? Escribe, quiero la verdad completa. De esta manera sabré que estás listo para ver lo que hay detrás del velo. Entonces, si sientes en tu espíritu que algo no coincide con lo que te enseñaron, no ignores esta preocupación. Podría ser la voz del Espíritu Santo mismo llamándote a salir de la confusión, a abandonar el sistema religioso que adora la imagen distorsionada de un Dios tiránico, e invitándote a conocer al verdadero Padre que Jesús vino a revelar. Este video no es una reflexión más, es un llamado a la conciencia espiritual, una oportunidad para romper con siglos de engaños, cuestionar lo que se ha aceptado sin discernimiento, y finalmente, buscar la verdad sin miedo. Y si estás aquí es porque de alguna manera te sentiste atraído por esta verdad. Nada es casualidad. Quizás estés entre aquellos que han sido elegidos para despertar,
para ver más allá del velo, más allá de las letras, más allá de la religión. Por eso, te invito ahora a hacer algo simple, pero poderoso. Escribe aquí en los comentarios: quiero la verdad completa. Este pequeño gesto tiene un gran significado. Es como un grito espiritual que dice: ya no acepto vivir en la ilusión. Es un acto de fe, de valentía y de búsqueda. Y oraré contigo. Sí, cada comentario que declare esta sed de verdad será incluido en una oración especial. Clamemos juntos para que Dios, el verdadero Padre revelado por Cristo, abra los ojos de todos los que vean este video y deshaga la influencia del arconte sobre sus vidas. No subestimes el poder de verdad combinada con la oración. Donde dos o más están de acuerdo, el cielo se manifiesta. Y por supuesto, si este mensaje ya te está tocando el corazón, demuéstralo ahora mismo. Deja tu me gusta. Esto hará que YouTube lleve este mensaje a más personas que necesitan despertar. Suscríbete al canal y activa la campanita, porque en los próximos videos seguiremos desenmascarando las mentiras y revelando las verdades espirituales que nos han estado ocultas durante siglos. Y comparte con alguien que sepas que necesita escuchar esto. Puede ser el instrumento de la liberación de otra alma. La verdad está siendo revelada. El velo se está rasgando. Y el Padre está llamando a sus hijos a casa. Prepárate. Lo que te mostraremos a continuación sacudirá el tejido de tu fe tradicional. Ya sabes, hay algo de lo que casi nadie se atreve a hablar abiertamente. Una especie de silencio profundo que resuena desde hace siglos, donde muchos lo sienten, pero pocos pueden expresarlo. Es esa extraña sensación al leer ciertos pasajes de las Escrituras. Esa voz interior que susurra: esto no parece venir del mismo Dios que Jesús reveló. ¿Alguna vez has sentido esto? Es como si en las páginas sagradas hubiera dos voces mezcladas, una que llama con amor y otra que amenaza con terror, uno que acoge al pecador arrepentido y otro que ordena el asesinato incluso de mujeres y niños, uno que cura el sábado y otro que castiga con la muerte a quien trabaja el sábado. Y durante mucho tiempo nos enseñaron a tragarlo todo sin cuestionarlo, aceptar que era todo el mismo Dios. Pero ¿y si no lo es? Este vídeo no está aquí para repetir lo que ya se ha dicho 1000 veces. No nos centremos en quién era el arconte. Probablemente ya hayas visto o leído esa parte en alguna parte. Nuestro enfoque hoy es diferente. Miremos de cerca lo que hizo este ser, y principalmente, ¿por qué logró engañar a la humanidad durante tanto tiempo, presentándose como el mismo Creador, como el Altísimo, cuando en realidad era un impostor? La Biblia da pistas, pero durante siglos estas pistas fueron ignoradas, quizás por miedo, quizás por conveniencia, pero ahora los ojos de muchos se están abriendo, el telón está cayendo, el velo se está rasgando nuevamente, no solo el velo del templo, sino el velo del entendimiento. Y de esto precisamente habla 2 Corintios 4:4, donde el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu, dice algo demasiado poderoso para ser ignorado. El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no puedan ver la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Se da usted cuenta del peso de esta afirmación? Pablo no está hablando aquí del Dios verdadero, el Padre de Jesús. Está hablando de otro Dios, con una D minúscula, un arconte, una entidad que reina en este sistema religioso, espiritual y mundano, y que utiliza la ceguera espiritual como su arma principal. Y lo más aterrador, esta ceguera no está solo fuera de la religión, está dentro de ella, está en el altar, está en las doctrinas, está en las palabras predicadas semana tras semana, por aquellos a quienes se les ha enseñado a repetir sin entender. Este Dios de este siglo no quiere que veas a Jesús como realmente es, porque cuando ves a Jesús, el verdadero Cristo, ves al Padre, y cuando eso sucede, todo lo que es falso comienza a desmoronarse, la estructura religiosa cae, el miedo pierde fuerza, el control se rompe, porque la verdad te hace libre. Pero, ¿qué hizo el arconte de todos modos? Se ha aprovechado de la ignorancia espiritual de la humanidad desde la antigüedad, asumió el nombre de Dios, se vistió de autoridad, exigió sacrificios, creó un sistema opresivo basado en rituales, sangre y miedo.
Estableció leyes no para conducir al amor, sino para imponer el miedo al castigo. Fundó un trono de justicia severa y sin piedad, y lo más trágico, hizo creer al pueblo que él era el Todopoderoso mismo, y su plan estaba tan bien pensado, tan meticuloso, que hasta los más devotos le servían sin darse cuenta. Este Dios no quería comunión con los humanos, quería sumisión ciega, quería un culto forzado, y lo más perverso, utilizó el nombre de Dios para hacerlo. Por eso Jesús fue tan conflictivo. No vino simplemente a enseñar nueva ética o predicar el amor. Jesús vino a revelar al verdadero Padre, un Padre que muchos nunca han conocido, incluso si son religiosos. Un Padre que no habita en templos hechos por manos humanas. Un Padre que no exige sangre sino que ofrece vida, que no exige justicia como una deuda impagable, sino que perdona antes de pedirla. Este es el escándalo de la gracia, y eso es precisamente lo que odia el arconte. En el ministerio de Jesús podemos ver claramente este choque entre los dos dioses. Por un lado, los fariseos, defensores de la ley y la rigidez, apegados a la imagen del Dios justiciero que ordena apedrear a la adúltera. Del otro lado, Jesús, que se inclina hasta el suelo, escribe con el dedo en el suelo y dice: «El que esté sin pecado, que tire la primera piedra». Un enfrentamiento directo, una revelación abierta. El Padre de Jesús no es el fin, incluso el Dios, que los religiosos defendían con tanta furia. ¿Estás empezando a notarlo? El gran lío que causó el arconte no fue solo cambiar un nombre u ocultar un título. Estaba creando todo un sistema de creencias en torno a una deidad falsa, una entidad que se alimenta del miedo, la culpa, la vergüenza, el sacrificio, la obligación. Un sistema que encarcela en lugar de liberar, y lo hace en nombre de Dios. Y es por eso que Jesús se convirtió en una amenaza tan grande, porque al revelar al verdadero Padre le arrancó la máscara al arconte. Él deshizo el error, y a partir de entonces ya nada podrá volver a ser igual. Pero el sistema religioso no acepta perder el control fácilmente. Él se resiste, él reacciona, levanta líderes, crea doctrinas, quema libros, silencia a los profetas, y todo ello para mantener viva la imagen del Dios que domina, y no del Padre que ama. Por lo tanto, muchos incluso hoy, incluso dentro de las iglesias, todavía sirven a un Dios que se parece más al arconte que al Padre de Jesús. Y tal vez, si somos realmente honestos, lo hemos hecho nosotros mismos en algún momento. Ya tenemos miedo de Dios. Ya hemos visto a Dios como un juez cruel. Ya pensábamos que nuestro dolor era un castigo. Alguna vez pensamos que no éramos lo suficientemente dignos, lo suficientemente buenos y lo suficientemente puros. Hemos tratado de agradarle con buenas obras, intentando negociar las bendiciones con sacrificios. Todo esto porque nos enseñaron a servir al Dios equivocado. Pero ahora están haciendo algo nuevo. Se está produciendo un despertar. Miles están empezando a comprender que hay un Padre que siempre ha estado ahí, pero que ha estado oculto por un malvado sistema espiritual. Un Padre que Jesús reveló con cada palabra, cada gesto, cada milagro. Un Padre que no necesita templos, altares ni sacrificios, sino solo corazones dispuestos a regresar a casa. Y es por eso que esta conversación debe continuar, porque hay mucho más por revelar, hay mucho más por deshacer, mucho más por sanar. Y tal vez este vídeo sea el comienzo de ese viaje para ti también. Ahora, si todo esto tiene sentido para ti, si de alguna manera tu espíritu está vibrando, si algo dentro de ti está siendo confrontado, si las lágrimas fluyen o tu mente está inquieta, entonces escríbelo aquí en los comentarios. Pero no escribas cualquier cosa. Escribe una frase de alguien que tiene sed de revelación. Podría ser: rechazo al arconte, quiero conocer al Padre de Jesús. Quiero estar libre de la ilusión. Escríbelo como un llanto, como acto profético, como señal de que ya no quieres servir a un Dios basado en el miedo, sino que quieres conocer el rostro del verdadero Padre. ¿Alguna vez has notado cómo la religión, con el tiempo, se ha convertido más en una prisión que en un camino hacia la liberación? ¿Cómo fue que la espiritualidad, que debería acercar a las personas al amor del Padre, fue gradualmente cubierta por un espeso velo de miedo, rituales y reglas opresivas que alejan más de lo que acercan? Esto no sucedió por casualidad. Hay una razón.
Y esta razón tiene un nombre: arconte. El arconte, esta figura oculta detrás de muchas capas de la historia espiritual de la humanidad, es el verdadero responsable de echar un velo sobre los ojos de los hombres y mujeres que buscaban a Dios. Creó un sistema espiritual basado no en la verdad sino en la ilusión, no en libertad, sino en servidumbre, no en gracia, sino en juicio. Y es por eso que muchos hoy todavía viven atrapados en una imagen distorsionada del Creador. Este ser no actúa abiertamente, no se presenta como un enemigo claro. Al contrario, se disfraza de luz, de divinidad, de autoridad espiritual, y utiliza el lenguaje de la fe para manipular las conciencias. Conoce bien el corazón humano, conoce la sed que tenemos de conexión con lo sagrado, con lo eterno, y es exactamente esta sed la que explora, ofreciendo un Dios que parece justo, pero que actúa tiránicamente. Un Dios que promete vida, pero opera con la muerte. El velo que arrojó no es un tejido físico, sino una profunda distorsión en la forma en que la gente ve a Dios. Un filtro espiritual, creado a lo largo de siglos, a través de tradiciones, doctrinas, sistemas religiosos e incluso interpretaciones distorsionadas de las Escrituras. Y la mayor tragedia es que este velo a menudo lo levantan personas bien intencionadas, líderes religiosos que, sin saberlo, perpetúan el engaño. Repiten palabras sagradas pero con su esencia distorsionada por el espíritu del arconte. Este espíritu ha impuesto leyes que no reflejan el corazón del Padre Celestial, leyes que muchas veces contradicen abiertamente el carácter revelado por Jesús, leyes que matan, que excluyen, que pesan sobre los hombros de las personas como cargas insoportables. ¿Recuerdas cómo Jesús confrontó a los fariseos diciendo: «Ay de ustedes que imponen cargas pesadas a los demás y no mueven un dedo para aligerarlas»? Esta crítica no era solo a los hombres, sino al espíritu detrás de ese sistema religioso, un espíritu que se alimentaba de la opresión, la culpa y el miedo constante al castigo. El arconte transformó la espiritualidad en un campo de batalla psicológica, donde los fieles son rehenes de la culpa eterna. A cada paso se les recuerda que son pecadores indignos, que merecen castigo, que deben esforzarse más, ayunar más, sacrificarse más, no por amor, sino por miedo, porque el Dios que presenta este sistema nunca está satisfecho, está siempre dispuesto a castigar, a excluir, a destruir, y todo ello nuevamente, en nombre de la justicia divina. Pero cuando miramos a Jesús, cuando contemplamos su vida, sus enseñanzas, sus gestos de compasión, percibimos un abismo entre Él y el Dios, que exigía sangre, guerras, leyes despiadadas y separación. Jesús no vino a reforzar este sistema, llegó a romper con él, y esta ruptura comienza precisamente con el levantamiento del velo. Recuerde, el velo que separaba al pueblo de la presencia de Dios se rasgó en el momento en que Jesús entregó su espíritu en la cruz. Esto tiene un profundo significado espiritual. Lo que estaba oculto ahora era accesible. Lo que era inaccesible ahora estaba abierto. Pero, ¿cuántos realmente se dieron cuenta de que el velo espiritual también debe caer? ¿Cuántos siguen viviendo bajo el peso del antiguo pacto, con sus juicios, rituales y temores, todo ello reforzado por el espíritu del arconte? El problema es que este arconte no necesita presentarse como algo nuevo. Se perpetúa a través de viejos sistemas, tradiciones rígidas y predicaciones que asustan en lugar de liberar. Utiliza la Biblia, sí, la Biblia misma, como arma de control, eligiendo cuidadosamente pasajes que refuerzan la culpa e ignorando por completo aquellos que revelan gracia, amor, perdón y libertad. Y esto ha generado toda una generación de cristianos traumatizados, heridos, temerosos de Dios, incapaces de sentirse amados por Él. Personas que viven en constante ansiedad espiritual, sintiéndose siempre cortos, siempre creyendo que la salvación es un juego de méritos. Este no es el Evangelio. Esta es la religión bajo el gobierno del arconte. Jesús, en cambio, nos mostró un camino opuesto. Él dijo: «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». Él no pidió sangre, ofreció la suya. Él no exigió perfección, se acercó a los imperfectos. Él no impuso cargas, las quitó.
Y tal vez esa sea exactamente la razón por la que fue tan rechazado por aquellos atados a la estructura arcóntica, porque desafió a todo el sistema. ¿Alguna vez te has preguntado por qué Jesús sanaba en sábado? ¿Por qué tocó a los leprosos? ¿Por qué habló a las mujeres, a los samaritanos, a los pecadores públicos? Fue más que amabilidad, fue un enfrentamiento directo con el espíritu del arconte, que impuso separaciones, impurezas, y creó muros entre los hijos y el Padre. Jesús vino a destruir estos muros, a revelar que el Padre nunca estuvo distante, simplemente estaba oculto por un velo religioso, impuesto por un ser que tomó el lugar de Dios. Y ese mismo velo sigue ahí, sí, incluso hoy, en la predicación que insiste en condenar, en la iglesia que rechaza al pecador, en la doctrina que enseña que es necesario merecer el amor de Dios. En la enseñanza, eso te hace temer más que amar. En cada uno de estos elementos el espíritu del arconte todavía susurra, todavía manipula, todavía trata de mantener ciega a la gente, tal como dijo Pablo. El Dios de este siglo ha cegado el entendimiento, pero esta comprensión puede restablecerse. Esta ceguera se puede curar, el velo se puede quitar, y todo comienza cuando decides buscar al Padre que Jesús reveló, y no al Dios que presentaba la religión. Si has llegado hasta aquí, es porque hay algo dentro de ti que anhela esta verdad. Y eso es poderoso, porque la verdad no solo informa, transforma. La verdad no solo libera, revela lo que siempre estuvo ahí, pero oculto. No estás aquí por casualidad. Hay una razón espiritual para este momento, y esta razón está ligada a la revelación del Dios verdadero. Ahora quiero invitarte a participar en algo más profundo. Deja un comentario abajo diciendo con tus propias palabras qué es lo que más te ha tocado hasta ahora. Puede ser una frase, una palabra, un grito, pero si quieres ser profético, escribe una de estas expresiones. Rasgo el velo, quiero ver al Padre, libérame de la religión del arconte. Estos comentarios van mucho más allá del compromiso. Se convierten en semillas espirituales del despertar, y leeré cada uno de ellos con atención. De hecho, si puedes, comparte este video con alguien que necesite esta revelación. Quizás sois el canal de liberación de un alma que aún vive bajo el peso de un Dios que no representa al verdadero Padre. Vivimos en días en los que las profecías se cumplen ante nuestros ojos, pero la mayoría todavía camina en la oscuridad, atrapada por verdades incompletas que han sido cuidadosamente ocultadas a la humanidad a lo largo de los siglos. Ahora piense, ¿y si precisamente lo que se tomó de las Escrituras contuviera respuestas que usted ha estado buscando durante años? Respuestas que puedo iluminar tu camino, fortalecer tu fe y revelar el verdadero propósito de la venida de Jesús. Por eso te preparé el poderoso libro digital, Evangelios censurados, las palabras de Jesús que fueron eliminadas. Este libro no es solo una lectura, es un despertar espiritual, una herramienta hecha para aquellos que quieren ir más allá de la superficie, liberarse de la manipulación y reconectarse con el Cristo auténtico, sin filtros, sin distorsiones, sin intereses humanos. Descárgala ahora. Está disponible en el primer comentario fijado. Pero cuidado, quedan muy pocas unidades y pronto será eliminada porque contiene información espiritualmente sensible. No esperes a que el mundo se desmorone para obtener lo que ya sientes que necesitas. Haz clic ahora. Descarga tu copia y permite que esta verdad comience a transformar tu vida. Si eres uno de los primeros en descargarlo, vuelve aquí y escribe. Amén. Este será tu acto de fe. Y hoy Dios puede abrir una puerta que nunca supiste que estaba a punto de abrirse. La confusión espiritual que se ha extendido a lo largo de los siglos tiene una raíz profunda y para muchos, aún oculta. Comienza cuando miramos la Biblia misma y nos damos cuenta de que algo no cuadra. Porque si somos honestos, al comparar el Antiguo Testamento con el Nuevo, vemos dos retratos muy diferentes de Dios. Por un lado, un ser que exige obediencia absoluta, que castiga con violencia, que exige sangre, que ordena genocidios y castigos colectivos, que se enoja constantemente, que ordena el asesinato incluso de niños. Por el otro, un padre que acoge, que sana, que abraza, que perdona, que se revela en Jesús como fuente de amor incondicional. ¿Cómo podemos decir que es lo mismo? La mayoría de la gente nunca cuestiona esto por miedo.
miedo a blasfemar, miedo a dudar de lo sagrado, miedo a desafiar la tradición. Pero la verdad es que esta marcada diferencia entre el Dios del Antiguo Testamento y el Padre que Jesús revela no es un asunto menor. Es el centro de toda la confusión espiritual que el arconte ha construido cuidadosamente. El Antiguo Testamento presenta muchas figuras y visiones divinas legítimas, destellos de luz, profecías auténticas, manifestaciones del Espíritu, pero también lleva, mezcladas entre sus páginas, claras huellas de una divinidad que no se alinea con el carácter del Padre Celestial revelado por Jesús. Y es precisamente en este contraste donde reside el punto ciego que muchos evitan ver, porque el arconte actuó exactamente allí, en el espacio entre la revelación y la manipulación. Ese Dios iracundo, celoso, que exige sacrificios humanos, que ordena masacres de pueblos enteros, que vive con ira e impone miedo, se parece mucho más a las deidades de las antiguas religiones paganas que al Padre amoroso que Jesús presentó en sus palabras, acciones y actitudes. Y si Jesús es la imagen exacta del Padre, como dice Hebreos 1:3, entonces debemos hacernos la pregunta, ¿quién era ese otro ser que decía ser Dios, pero que actuaba de manera totalmente opuesta? Esta es la pregunta que abre heridas, pero también es la pregunta que puede sanar. Porque Jesús no vino simplemente a traer una nueva religión o corregir malas interpretaciones. Vino a exponer la ilusión que el arconte creó a lo largo de los siglos. Vino a deshacer la imagen distorsionada que construyó el antiguo sistema espiritual. Vino, directamente, a revelar que ese Dios, que muchos adoraban con temor, nunca fue el verdadero Padre. ¿Puedes sentir su peso? Piense en las palabras de Jesús en Juan 8:44, cuando les dice a los líderes religiosos, «Vosotros sois de vuestro padre el diablo». Esa no fue una metáfora ligera, fue una revelación. Jesús estaba mostrando que aquellos hombres religiosos que estudiaban las Escrituras, que conocían la Torá de memoria, no servían al Padre, sino a otra entidad, una entidad que se presentó como Dios, pero que, en la práctica, cegó, oprimió y destruyó. Esta entidad es el arconte. Él es responsable de construir una imagen distorsionada de Dios, una imagen que todavía hoy se predica en muchos púlpitos, una imagen que mantiene a la gente con miedo de cometer errores, con miedo de ser castigados, con miedo de Dios, un Dios con cara de juez severo, que observa todo esperando el momento oportuno para desatar su ira. Pero este Dios no es el Padre que Jesús conoció. Cuando Jesús sanaba en sábado decía, «El amor está por encima de la ley». Cuando impidió la lapidación de la mujer adúltera, fue revelador. El Padre no es el Dios que quiere sangre y castigo, sino el Dios que ofrece perdón y un nuevo comienzo. Cuando Jesús tocó a los leprosos, comió con los pecadores, lloró con los que sufrían, abrazó a los rechazados, estaba encarnando el verdadero corazón del Padre, y eso provocó un escándalo. Porque la imagen que los líderes religiosos tenían de Dios se basaba en una justicia severa, sacrificios y rituales. Era la imagen construida por el arconte. Jesús no solo contradijo esto, expuso la mentira, y fue exactamente por eso que fue rechazado, perseguido, acusado y finalmente crucificado. Porque cuando aparece la verdad, el sistema de engaño reacciona, con violencia. El Antiguo Testamento no es un libro que deba descartarse. Es precioso, lleno de sabiduría, historia y, sí, partes de revelación divina, pero también es un campo de batalla espiritual, una tierra donde el arconte plantó su imagen entre los textos, mezclando verdades y medias verdades. Esto explica por qué a tantos les cuesta entender el mensaje central del Evangelio. El Padre no es como ese Dios que exigía obediencia con castigo. El Padre es como Jesús, siempre lo fue. Cuando entiendes esto, algo cambia profundamente dentro de ti. Empiezas a ver que la cruz de Cristo no fue solo un sacrificio para apaciguar la ira de un Dios sediento de sangre, sino un acto de revelación. La cruz expuso la violencia del sistema religioso, desenmascaró la imagen del Dios falso y mostró que el verdadero Padre no exige la muerte, sino que da vida. ¿Y por qué es tan difícil de aceptar? Porque el sistema arconte sigue vivo. Tiene sus raíces en la cultura, la religión, las tradiciones, las liturgias.
Se alimenta de la idea de un Dios que necesita ser apaciguado, que está siempre enojado, que necesita ser complacido con diezmos, ayunos, promesas y sacrificios. Y mientras esta imagen persista, el verdadero Padre seguirá siendo desconocido. Pero Jesús vino para deshacer esta imagen. Él vino a rasgar ese velo. Vino a declarar con autoridad: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Juan 14:9. En otras palabras, cualquier imagen de Dios que no se parezca a Jesús, no es el Padre. Esta frase por sí sola destruye siglos de confusión espiritual. Y ahora quizás entiendas por qué, hasta el día de hoy, muchos evitan este mensaje, porque le quita el control de las manos al sistema, porque empodera a las personas para relacionarse con el Padre de una manera directa, íntima y libre, porque muestra que el verdadero evangelio no se basa en el miedo, sino en el amor perfecto, ese amor que echa fuera todo temor. Vivimos en una época en la que el Espíritu está levantando voces para revelar esto, quitar la venda de los ojos espirituales, liberar a toda una generación de la culpa, la opresión, la vergüenza y el temor de Dios. Es un tiempo de restauración, de reencuentro, de reconexión con el corazón del Padre. Pero todo comienza cuando tienes el coraje de mirar este contraste entre el Antiguo y el Nuevo Testamento y preguntarte: ¿será que el Dios que me enseñaron a temer es el mismo Padre que Jesús enseñó a amar? Si esta pregunta resuena dentro de ti ahora mismo, si algo dentro de tu espíritu se está agitando, si sientes que esta verdad necesita seguir siendo revelada, entonces quiero preguntarte algo especial. Deja una frase aquí en los comentarios que sea como un grito de tu alma. Podría ser algo como: quiero ver al verdadero Padre. Jesús, muéstrame quién es el Padre. Rechazo la imagen del arconte. Escríbalo como una declaración espiritual, como un paso de fe, como compromiso con la verdad. Y recuerda, cada comentario ayuda a que este vídeo llegue a más personas, rompa el bloqueo del sistema y haga llegar este mensaje a quienes más lo necesitan. Y si aún no has dejado tu me gusta, ahora es el momento. Esto no es solo un clic, es un acto de apoyo a una verdad sobre la que muchos quieren guardar silencio. Y suscríbete al canal ahora, porque la siguiente parte es aún más profunda. Revelaremos cómo Jesús confrontó directamente la autoridad del arconte y expuso el mayor engaño espiritual de la historia. A medida que profundizamos aún más en este viaje espiritual, comenzamos a ver que la misión de Jesús era mucho más que brindar consuelo, enseñar valores o realizar milagros. La verdadera esencia de su venida está ligada a una intensa confrontación espiritual, silenciosa para algunos, pero profundamente evidente entre líneas del Evangelio. Jesús no vino solo a redimir a la humanidad, vino a exponer un sistema de dominación espiritual que había estado establecido durante siglos, un sistema que adoraba una imagen distorsionada de Dios y que, sin darse cuenta, estaba al servicio del arconte. Este enfrentamiento alcanza su punto más alto cuando Jesús, con palabras afiladas como una espada, mira a los ojos de los líderes religiosos de la época, hombres que eran considerados guardianes de la fe, maestros de la Torá, representantes de la religión oficial, y dice: «Vosotros sois del diablo, que es vuestro padre». Juan 8:44. Esta frase, en sí misma, tiene una fuerza tan explosiva que muchos prefieren ignorarla o suavizarla. Pero está ahí, claramente registrado. Jesús acusa a las personas religiosas de tener otro padre espiritual, no el Padre que vino a revelar, sino el diablo. No pierdas más tiempo viviendo con esta carga. Obtén ahora el libro digital Evangelios censurados, las palabras de Jesús que fueron eliminadas, y descubre cómo aplicar estas poderosas enseñanzas en tu vida diaria. ¡Atención! El stock es limitado y se agota rápidamente. Haz clic ahora y comienza tu viaje hacia la paz y la confianza que mereces. Y la pregunta candente es: ¿cómo es posible? Como hombres que leen las Escrituras, que oran públicamente, y quienes ayunaron, quienes enseñaron sobre el Dios de Israel, podrán estar sirviendo al diablo. La respuesta, aunque incómoda, también es liberadora. Estaban adorando a un Dios falso, el Dios que el arconte había presentado como el Altísimo. Su religión estaba contaminada. Su imagen de Dios había sido construida sobre una base de temor, control, juicio y poder,
y esa imagen no coincidía con el carácter del verdadero Padre. El choque entre Jesús y los fariseos fue, en realidad, un enfrentamiento entre dos autoridades espirituales. Por un lado, el arconte, príncipe de este mundo, el Dios de este siglo, como lo describe Pablo, que creó un sistema basado en el legalismo, la condenación y el sacrificio. Por el otro, Jesús, el Hijo del Dios vivo, que encarna la gracia, la verdad, el amor y la revelación, y estos dos reinos son incompatibles. Donde uno reina, el otro es rechazado. Por eso los fariseos odiaban a Jesús, porque la luz que llevaba exponía la oscuridad disfrazada de santidad. Durante siglos el arconte operó a la sombra de la religión. No necesitaba convencer a la gente de que abandonaran su fe, solo necesitaba redirigir esa fe hacia una versión distorsionada de lo divino. Y lo hizo magistralmente. Presentó un Dios que parecía dioses paganos, lleno de furia, venganza y sed de obediencia ciega. Este Dios exigía sacrificios, no se dejaba cuestionar y utilizaba el miedo como herramienta de dominación. Con el tiempo, esta imagen fue aceptada, reproducida y transmitida de generación en generación hasta convertirse en la norma. Así fue como la humanidad, aún con la Biblia en sus manos, comenzó a adorar a un Dios que en nada se parece a Jesús. Jesús sabía esto. No solo reconoció la existencia de este engaño espiritual, sino que lo denunció con vehemencia. No tuvo miedo de llamar hipócritas a los líderes religiosos, sepulcros blanqueados, hijos de la serpiente. No los acusó solo de actitudes equivocadas, sino del origen espiritual de la autoridad que seguían. Jesús no estaba simplemente chocando con los hombres, estaba desafiando al propio arconte, destronándolo con la verdad del Padre. Es como si en cada milagro, en cada parábola, en cada acto de compasión, Jesús estuviera diciendo: «Este es el Dios verdadero, este es el Padre que nunca habéis conocido, no el Dios del miedo, Él es el Dios del amor, no el Dios del castigo, Él es el Dios de la restauración, no el Dios distante y exigente, Él es el Dios cercano y accesible». Y eso fue escandaloso, porque desestabilizó todo el sistema teológico y religioso construido hasta entonces. Piensa conmigo, ¿por qué, de todas las cosas que Jesús pudo haber hecho, eligió sanar en sábado? ¿Por qué insistía en tocar a los impuros, comer con los rechazados, desafiar las reglas? Porque cada una de estas acciones fue una afrenta directa al gobierno del arconte. Era como si Jesús estuviera diciendo: «Las reglas de vuestro sistema no vienen de mi Padre, vienen de otro maestro, a quien ni siquiera sabéis que sirvéis». Y esto era insoportable para los religiosos, porque los desenmascaraba por completo. Este enfrentamiento no terminó en la cruz. La crucifixión fue, de hecho, la culminación de esta batalla entre reinos. El sistema no podía soportar la presencia de Jesús. El sistema no pudo soportar su luz. El sistema, manipulado por el espíritu del arconte, hizo exactamente lo que él vino a denunciar. Lo condenó basándose en una falsa justicia. Un juicio religioso que, irónicamente, demostró que aquel sistema no estaba inspirado por el Padre, sino por otro espíritu. Pero incluso después de la resurrección, la lucha continúa. Hasta el día de hoy, este mismo sistema permanece activo, ahora con nuevos rostros, nuevos equipos, nuevas iglesias, nuevas doctrinas, pero con el mismo espíritu de control y ceguera espiritual. El arconte no desapareció, simplemente se adaptó. Aún hoy muchas voces se alzan en nombre de Dios, pero sin reflejar el corazón de Jesús. Aún hoy hay púlpitos donde se predica más el miedo que el amor, donde se amenaza el infierno, pero el rostro del Padre no se revela. Por eso es necesario mirar con otros ojos el enfrentamiento entre Jesús y los fariseos. No se trataba simplemente de un choque de ideas o costumbres. Fue una guerra espiritual. Era luz contra la oscuridad, verdad versus engaño, Padre versus impostor. Y Jesús, con valentía y autoridad, reveló que no todo el que habla en el nombre de Dios conoce al Dios verdadero. Lo afirmó cuando dijo: «No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos». Mateo 7:21. Porque muchos están siguiendo a un Señor, pero no es el Padre. Si sientes que todo esto está encajando,
Si comienzas a darte cuenta de que mucho de lo que aprendiste fue influenciado por este sistema religioso distorsionado, si sientes que la imagen de Dios que recibiste a lo largo de tu vida te generó más miedo que amor, entonces quizás sea el momento de revisar quién ha sido tu autoridad espiritual, porque el Padre que Jesús reveló es infinitamente diferente de ese Dios severo, punitivo e iracundo. El verdadero Padre es amor, gracia, reconciliación. Este shock de aulas tormentas siguen ocurriendo hoy en día. Cada vez que alguien decide seguir la verdad revelada en Cristo, el sistema se altera. Cada vez que alguien elige el amor sobre el miedo, surge la religión. Cada vez que se rasga el velo, el arconte se desespera. Pero la verdad se está restableciendo, y es más fuerte que cualquier mentira construida a lo largo de los siglos. Si este mensaje resonó en tu corazón, si algo dentro de ti fue tocado por esta revelación, entonces escribe algo aquí en los comentarios que refleje tu despertar. Puedes escribir oraciones como: rechazo el sistema arconte, Jesús es mi única autoridad espiritual, quiero conocer al verdadero Padre. Estas palabras no son solo comentarios, son declaraciones espirituales. Son semillas que pueden transformar tu comprensión y abrirte los ojos a lo que realmente hay detrás de las palabras que han estado distorsionadas durante tanto tiempo. Y si aún no te ha gustado este video, ahora es el momento. Este simple gesto ayuda a difundir esta verdad a más personas. Y suscríbete al canal, porque lo que vamos a revelar a continuación es aún más profundo. Hablaremos sobre la prisión invisible creada por el arconte, un sistema de leyes, miedo y culpa que ha alejado a millones de personas del verdadero amor del Padre. Si hay una prisión más poderosa que las rejas de hierro, es la de los pensamientos. Y es precisamente este tipo de prisión la que el arconte construyó con maestría a lo largo de los siglos. Una prisión invisible, pero presente en todo culto donde la gracia es sofocada por el peso de la ley. En cada oración hecha por miedo, no por amor. En toda doctrina que enseña que el Padre solo se acerca cuando el creyente es digno. Esta prisión no tiene muros físicos, pero mantiene cautivos a millones de personas. Y el nombre de esta célula espiritual es culpa. La culpa es la herramienta de control más eficaz que el arconte haya utilizado jamás. Con él no necesita estar presente en persona, porque la propia mente de la víctima se convierte en carcelero. La persona se acusa, se castiga, se condena, se considera indigna, impura e imperfecta, y cree que Dios la ve de la misma manera. Esta es la tragedia. El arconte creó un Dios a su imagen y semejanza, y luego dijo que ese Dios era el Padre, y la gente creyó. No pierdas más tiempo viviendo con esta carga. Obtén ahora el libro digital Evangelios censurados, las palabras de Jesús que fueron eliminadas, y descubre cómo aplicar estas poderosas enseñanzas en tu vida diaria. Atención, el stock es limitado y se agota rápidamente. Haz clic ahora y comienza tu viaje hacia la paz y la confianza que mereces. La religión que moldeó estableció leyes que, a primera vista, parecían santas y justas, pero que, en la práctica, generaban la muerte. Leyes que fueron interpretadas y reforzadas para encarcelar, no para llevar a la vida. Se han convertido en códigos fríos y desalmados, en exigencias imposibles de cumplir, y cada vez que alguien no les obedecía, se sentía más alejado de Dios. La distancia creció, el miedo creció, y el sistema prosperó, porque donde hay miedo, hay dominación, donde hay culpa, hay dependencia, y donde hay condena, hay lugar para la manipulación. El arconte nunca necesitó destruir la fe de la gente. Simplemente redirigió esa fe al lugar equivocado. Enseñó que Dios es demasiado justo para amar a los pecadores, que su santidad le impide acercarse a los que fracasan, que el amor del Padre está condicionado a la actuación del Hijo. Esto no es evangelio. Esta es la ingeniería espiritual del engaño. Una estructura religiosa que mantiene a los creyentes constantemente ocupados, tratando de complacer a un Dios enojado, un Dios que solo puede ser apaciguado mediante sacrificio, ayuno, promesas, esfuerzo y sufrimiento. Y el resultado de esto es devastador. Personas cansadas, espiritualmente agotadas, que viven con un sentimiento crónico de insuficiencia, siempre con la sensación de que deben algo,
siempre creyendo que necesitan hacer más para merecer el favor de Dios. Este tipo de mentalidad genera culpa, ansiedad, miedo, y alimenta exactamente lo que el arconte quiere mantener: una relación con Dios basada en la deuda, no en la identidad. Pero entonces entra Jesús, y con él entra la verdad. La luz comienza a invadir los oscuros sótanos de esta prisión invisible. Jesús no vino solo a perdonar pecados, vino a desprogramar el sistema. Llegó a romper con la lógica del miedo, del merecimiento, de la culpa constante. Vino a decir: estáis atrapados en un sistema que nunca ha representado el corazón de mi Padre. He venido a liberaros de él. Esta es la parte del Evangelio que pocos predican, pero que está en todas partes en los Evangelios. Observe cómo Jesús trata a los pecadores. No los acusa, Él no los avergüenza, Él los abraza, los llama por su nombre, los honra públicamente. La mujer que le lavó los pies con lágrimas y perfume, tratada con desprecio por los fariseos, fue exaltada por Él. El ladrón en la cruz, condenado por todos, fue recordado en el paraíso. La mujer adúltera, que según la ley merecía la lapidación, fue puesta en libertad con una palabra. En todos estos casos, Jesús no refuerza la culpa, Él la desarma, rompe el ciclo. Esta fue una amenaza directa al sistema arconte, porque sin culpa no hay control, sin miedo no hay dependencia ciega, sin el peso de la ley, la religión pierde su poder manipulador. Por eso Jesús era tan odiado por los religiosos de la época. No solo cuestionó la doctrina, cuestionó la autoridad espiritual que sustentaba esa doctrina, porque esa autoridad, por muy sagrada que pareciera, no vino del Padre, provino de otra fuente, y Jesús sabía esto. Sabía que el arconte había construido un imperio espiritual basado en la distorsión de la verdad, que había manipulado las leyes para convertir al pueblo de Dios en esclavos, quien había transformado el templo en un mercado. Eso había convertido el sábado en una carga, que había transformado la fe en un sistema de facturación. Y es por eso que Jesús se presenta como un liberador, no solo de las enfermedades físicas, sino también de las enfermedades espirituales. Él sana a los ciegos y también sana a los engañados. Nos revela algo sencillo y al mismo tiempo revolucionario. El Padre no espera la perfección. El Padre espera la rendición. Él no se aleja cuando fallas. Él se acerca. Él no necesita que demuestres que eres digno, porque Él te amó incluso antes de que lo conocieras. Este es el Dios que Jesús revela, un Padre que rompe las cadenas del miedo con amor, que cancela el peso de la culpa con gracia, que anula el imperio de la ley con el poder de filiación. Pero, por supuesto, el establishment religioso odia este mensaje, porque quita el control de las manos de los hombres. Revela que ya no es necesario vivir para complacer a los líderes o realizar rituales sin sentido, que ya no necesitas tener miedo de Dios. Y cuando alguien despierta a esta realidad, toda la estructura construida por el arconte comienza a colapsar, porque ahora eres libre, y alguien que es espiritualmente libre es imposible de controlar. Por tanto, la prisión invisible está quedando al descubierto, y la clave para salir de él no está en el esfuerzo, sino en la revelación de quién es realmente el Padre, la revelación de que no eres un sirviente que intenta complacer a un amo, sino un hijo que regresa a casa, la revelación de que Jesús no vino a reforzar la condenación, sino a asumir toda la culpa sobre sí mismo, y con ello, destruir el poder del arconte de una vez por todas. Es esta verdad la que te hace libre. No es conocimiento religioso, no es tradición, no es la acumulación de rituales, es la profunda revelación del corazón del Padre. Cuando comprendes que fuiste aceptado antes incluso de intentar merecerlo, cuando te sientes amado incluso con tus defectos, cuando te das cuenta de que ya te reconciliaste sin haber hecho nada para merecerlo, rompes la lógica de la prisión invisible y empezar a vivir en libertad. Pero esta libertad tiene un precio, no un precio ante Dios, sino ante el sistema, porque los que están libres se sienten incómodos. Los que son libres no se doblegan ante pastores opresores. Los que son libres ya no viven bajo el imperio de la culpa. Quien es libre ya no responde al miedo, sino al amor. Y el amor verdadero siempre escandalizará al sistema construido por el arconte. Si esto te abre los ojos,
Si sientes que has estado retenido demasiado tiempo dentro de esta prisión invisible, si te das cuenta de que mucho de lo que creías era en realidad parte de este sistema religioso corrupto, entonces es hora de tomar una posición. No solo para mí, no para este canal, sino ante el cielo. Escribe aquí en los comentarios una declaración que represente la ruptura con esta prisión. Podría ser algo como: rechazo el evangelio de la culpa. Quiero conocer al Padre del amor, no del miedo. El arconte ya no tiene dominio sobre mí. Hay una frase que ha pasado a través de los siglos como un susurro divino destinado a despertar a quienes aún duermen. Una frase tan poderosa que se convirtió en el grito silencioso de todos aquellos que, sin siquiera saberlo, buscaban luz en medio de la oscuridad. Jesús lo declaró ante una multitud que aún cargaba con el peso de la ley, la culpa de la religión y el miedo al castigo. Él dijo: «Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres». Juan 8:32. Palabras simples, pero que conllevan una misión explosiva: liberar a la humanidad de la mentira espiritual creada por el arconte. Esta verdad a la que se refiere Jesús no es un concepto doctrinal, no es una nueva regla religiosa, ni es un argumento teológico. Esta verdad está viva, esta verdad tiene forma, tiene ojos que brillan, manos que sanan y palabras que arden como fuego sagrado. Esta verdad es Cristo mismo, revelando quién es realmente el verdadero Padre. Porque durante siglos el Padre estuvo oculto, distorsionado, reemplazado por una imagen falsa, una imagen moldeada por el sistema del engaño, por el espíritu del arconte que tomó para sí el lugar de la divinidad. El pueblo estaba cautivo no solo por culpa de los romanos, quedaron atrapados dentro. Sus almas llevaban un yugo impuesto por una espiritualidad contaminada, basada en el miedo. Un sistema que decía: Dios te ama, pero solo si eres puro, cumplir con todas las leyes, solo si es perfecto. Un sistema donde el amor era condicional y el castigo era el destino casi inevitable. Este sistema produjo generaciones de hombres y mujeres espiritualmente agotados, atrapados entre el miedo a cometer errores y la desesperación de alcanzar alguna vez la santidad requerida. Y Jesús miró todo esto y dijo: «Ya basta, ha llegado la hora de la verdad». Esta verdad, sin embargo, no agradó a todos, porque liberar a las personas del miedo significa debilitar el poder de quienes se benefician de él. El arconte lo sabía. Sabía que si se revelaba la verdadera imagen del Padre, su sistema colapsaría como un castillo de naipes, porque el arconte nunca tuvo poder real. Solo tenía el poder de la mentira, el poder de mantener cautivas a las personas mediante la ilusión de que Dios es como él, enojado, celoso, controlador, impaciente, punitivo. Pero Jesús vino y reveló lo contrario. Mostró que el Padre es amor, y no cualquier tipo de amor, sino un amor incondicional, escandaloso e irracional a los ojos de la religión, un amor que abraza antes que el arrepentimiento, quien perdona ante la petición, que llama hijo suyo incluso a los que aún están entre los cerdos, como en la parábola del hijo pródigo. Un amor que corre al encuentro, que se cubre con ropas nuevas, que mata el cordero para celebrar y no para castigar. Este es el Padre que Jesús reveló. Esta es la verdad que te hace libre. Por tanto, la frase de Juan 8:32 no está aislada. Se inserta en un contexto de confrontación. Jesús lo dice justo después de afirmar que, si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. En otras palabras, el discipulado de Jesús no se basa en reglas, sino en revelación. No se basa en el miedo, sino en permanecer en la verdad. Y poco después, dice algo aún más impactante: así que, si el Hijo os libera, seréis verdaderamente libres. Juan 8:36. No parcialmente gratis, no tolerado religiosamente, pero completamente libre del dominio de la mentira, que el arconte esparció como veneno por las escrituras, tradiciones e instituciones. Esta verdad no se trata solo de quién es Dios, también se trata de quiénes somos, porque si el arconte logró hacernos creer en un Dios falso, también nos hizo creer que somos pecadores indignos, sucios, irrecuperables. Pero la verdad que Jesús revela es que somos niños, amados hijos, creado a imagen y semejanza del Padre,
no a imagen del arconte. Jesús no solo reveló al Padre, Él nos reveló a nosotros mismos. Y es por eso que la verdad te hace libre, porque nos reconecta con el origen, nos reconecta con el corazón del Padre, nos reconecta con la esencia perdida. El problema es que el sistema religioso que se ha desarrollado a lo largo de los siglos ha rechazado esta verdad, y en lugar de la revelación del Padre, continuó enseñando a un Dios que castiga, un Dios que exige sacrificios, un Dios que se esconde detrás de reglas, un Dios que está más preocupado por lo que haces que por quién eres. Y este Dios, seamos francos, nunca fue el Padre, Él fue el arconte desde el principio. Jesús enfrentó esta estructura con valentía, cuando sanaba en sábado, cuando comía con los pecadores, cuando perdonaba sin exigir penitencia decía, esta es la verdad, esta es la imagen del Padre, este es el reino. Pero eso me molestó, porque la verdad siempre molesta a quienes se lucran con la mentira, siempre amenaza el sistema establecido. Hoy en día, todavía son muchos los que viven bajo este mismo yugo. Quizás tú, que ahora me escuchas, creciste escuchando acerca de un Dios que castigaba, quien esperó a que no te cobrara, el cual mantenía registros detallados de cada error. Y quizás por eso su fe siempre ha ido acompañada del miedo, siempre involucrado en rituales de autoacusación e intentos frustrados de ser aceptado. Pero hoy, el Espíritu de Dios dice, esa no es mi voz, esa no es mi naturaleza, esa imagen nunca fui yo. La verdad que libera no necesita fórmulas, escalas religiosas, penitencias. Ella solo necesita revelación. Cuando ves al Padre tal como Él es, todo dentro de ti comienza a cambiar. El miedo pierde terreno, la culpa comienza a desaparecer, la inseguridad se disuelve, porque entiendes que nunca se trató de merecer, siempre se trató de pertenecer. Ya no eres un sirviente que teme cometer errores, eres un hijo amado, que vives en la certeza de que eres aceptado, querido, deseado por el Padre. El arconte no quiere que se predique esta verdad, prefiere que hablemos de moralidad, doctrinas, reglas, comportamiento apropiado. Todo esto es parte de la distracción, porque su mayor terror es que descubras que el amor del Padre no tiene condiciones, que veáis que el Padre es mejor de lo que cualquier teología se ha atrevido a decir, que te enamores de este Dios tan profundamente, que todo el sistema se vuelva irrelevante. Y es por eso que este mensaje les llega ahora, porque ha llegado la hora de la verdad, el tiempo en que los hijos reconocerán al Padre, el momento en que la voz del arconte será silenciada por la voz del amor, el tiempo en que las cadenas espirituales caerán no por esfuerzo, sino por revelación. Si este amigo Abra encontró un eco en tu corazón, si sentiste que algo dentro de ti fue tocado, si por primera vez estás sintiendo que finalmente has comenzado a ver al verdadero Padre detrás de todo el humo en el sistema, entonces quiero pedirte que hagas algo. Deja una frase aquí en los comentarios que declare tu entrega a la verdad. Podría ser algo simple como, quiero ser libre a través de la verdad. Padre, revélate a mí. Rechazo al Dios del miedo. La verdad me hará libre. Escribe con fe, con intención, con valentía. Y comparte este video con cualquier persona que sepas que necesita despertar. Y por supuesto, deja tu me gusta ahora, no para mí, sino para que este mensaje llegue a más personas y abra más ojos. Y si aún no te has registrado, ahora es el momento. En los próximos vídeos expondremos más a fondo el trabajo del arconte y revelaremos en profundidad lo que la religión intentó ocultar durante tanto tiempo. Quizás lo que más asusta no sea la existencia del arconte, ni siquiera la forma en que manipuló la historia y distorsionó la imagen del Padre. Lo que más asusta es el hecho de que millones de personas todavía lo adoran, sin saberlo, y lo hacen con celo, con sinceridad, con lágrimas, con rituales. Personas que están atrapadas en religiones que parecen hablar de Dios, pero que, en la práctica, mantienen su alma enjaulada en el miedo, la culpa, el legalismo, en el sentimiento constante de no ser lo suficientemente buenos para ser amados por Él. Es difícil decir esto, pero es necesario. El arconte no necesita templos satánicos para ser adorado. Está contento con las iglesias legalistas. No necesita pactos explícitos. Basta con que la gente crea ciegamente en un Dios severo,
que solo bendice a quien lo merece, que castiga con enfermedades, que exige sacrificios, que solo se complace con quien se castiga a sí mismo. Y así es precisamente como miles de personas viven su espiritualidad, no con libertad, sino con terror disfrazado de reverencia, no con amor, sino con temor revestido de fe. El arconte se esconde en la liturgia, se viste de doctrina, se esconde en discursos que parecen piadosos, pero que en esencia son opresivos. Utiliza versos sueltos para legitimar su imagen, la imagen de un Dios que se enoja fácilmente, que rechaza a los pecadores, que envía tragedias como forma de corrección. Un Dios que no se parece a Jesús pero que aún es adorado como si fuera el Padre. Y es por eso que esta parte de la revelación es tan crucial. Necesitamos aprender a identificar dónde todavía se adora al arconte, incluso si es en el nombre de Dios. Pero ¿cómo identificar esta adoración disfrazada? ¿Cuáles son las señales de que, sin saberlo, una persona está adorando no al Padre de Jesús, sino a la falsa divinidad creada por el arconte? La respuesta está en los frutos. Sí, los frutos de la espiritualidad lo dicen todo. Una fe verdadera conectada con el Padre revelado por Jesús produce paz, libertad, amor, compasión, misericordia, descanso. Una fe envenenada por la imagen del arconte genera miedo, opresión, desconfianza, culpa, rigidez y juicio. Cada vez que escuchas a alguien decir, «Ten cuidado, Dios te castigará», «Estás enfermo porque pecaste», «Si no ayunas, Dios no escuchará tu oración», «Si no diezmas, la maldición vendrá sobre tu casa». Ahí, detrás de estas palabras, está la voz del arconte disfrazada de celo. Es él manipulando las emociones, dominando las conciencias, manteniendo a las personas en un estado de alerta espiritual constante, un estado donde el amor no puede florecer, porque el miedo ocupa todo el espacio. Muchos líderes religiosos, incluso con buenas intenciones, terminan siendo instrumentos de este culto disfrazado. Predican el miedo, refuerzan el legalismo, exigen obediencia ciega, establecen jerarquías espirituales basadas en quién peca menos, quién sigue más reglas, quién tiene más unción, y así, sin darse cuenta, construyen templos al arconte dentro de las iglesias. Los púlpitos se convierten en tronos por miedo, las sectas se convierten en tribunales, las predicaciones se convierten en látigos, y los corazones, en lugar de acercarse al Padre, se retiran. Esto no es evangelio. Esto es lo opuesto a lo que Jesús vino a traer, porque Jesús no enseñó que Dios viene a los puros, dijo que vino a los enfermos, no requirió ayuno para sanar, no pidió sacrificios para bendecir. Él simplemente amaba, jugó, miró a los ojos, extendió su mano, liberado sin demanda previa, restaurado sin condiciones. Jesús fue el escándalo para el sistema arconte, porque mientras el arconte decía, «Solo seréis amados si obedecéis», Jesús dijo, «Ya sois amados, y es este amor el que os transforma». Este es el punto en el que muchos todavía tropiezan, porque han sido condicionados a creer que el amor de Dios es frágil, que Él ama, pero se desilusiona fácilmente, que Él ama, pero se aleja ante el menor error, que Él ama, pero exige un estándar casi inalcanzable. Y este tipo de pensamiento revela hasta qué punto la imagen del arconte sigue viva en la mente de las personas, porque el verdadero Padre no cambia con sus caídas, es constante, firme, presente. Él no te ama porque eres bueno, Él ama porque es amor, pero para muchos esto todavía suena demasiado ligero, parece irresponsable, parece liberalismo, porque han sido formados durante décadas en una fe que asocia el sufrimiento con la espiritualidad, que considera el castigo como un signo de santidad, que ve la tristeza como una virtud. Fueron formados para temer, no para confiar, obedecer por obligación, no por amor, caminar por la línea por miedo al infierno, no por placer en la presencia del Padre. Este es el trabajo del arconte, crear una caricatura de Dios tan convincente, tan aparentemente bíblica, que pocos se atrevan a cuestionarla. Y cuando alguien intenta romper esta imagen, pronto es acusado de herejía, de desviación, de apostasía. El sistema protege al arconte con uñas y dientes, porque se presenta como ortodoxia,
como sana doctrina, pero es simplemente una religiosidad muerta, sin vida, sin gracia, sin corazón. Y esta religiosidad no tiene poder para sanar, transformar, liberar, solo detener. Y lo más impresionante es que muchos de los que adoran al arconte no son malvados. Son sinceros, son piadosos, son celosos, pero están equivocados. Están siguiendo una imagen que no es la del Padre. Adoran la justicia, pero no conocen la misericordia. Están sirviendo a la doctrina, pero no conocen el abrazo. Están en el templo, pero nunca se sintieron niños. Y el Espíritu dice, ya no más. Se acabó el tiempo del engaño. Es hora de romper con la imagen falsa, de rasgar los velos, para liberar corazones, mirar a Jesús y decir, muéstranos al Padre, porque solo mirándolo, sabremos. Todo atributo de Dios que no se encuentra en Jesús no proviene del Padre. Cualquier comportamiento divino que no se manifieste en Cristo, no pertenece al Padre. Esa es la regla. Esta es la lente. Esta es la verdad que nos libera de la adoración disfrazada. Si tu fe estaba construida sobre el miedo, el esfuerzo, el merecimiento, el castigo y la culpa, entonces quizás lo que adorabas no era el Dios verdadero, sino la sutil imagen del arconte, escondida bajo el nombre de Señor. Pero ahora puedes elegir otro camino. Ahora puedes rechazar esta carga. Ahora puedes romper el sistema y abrirte al verdadero Padre, aquel que siempre te amó, incluso cuando ni siquiera sabías quién era. Y si esa palabra te habló, si te expuso, si reveló algo que estaba escondido en tu interior, entonces escribe algo en los comentarios que declare tu salida de este ciclo. Algo que diga que ahora ya ves. Podría ser, me libero de la religión del miedo. Ahora sé quién es el Padre. No más adorar al arconte disfrazado. El amor venció al engaño. Hasta ahora hemos estado hablando de la ilusión, del sistema religioso forjado por un ser espiritual que se hizo pasar por Dios y manipuló a generaciones con miedo, culpa y control. Hablamos de cómo este arconte dominó las estructuras religiosas y se alimentó del culto ciego que recibía. Pero ahora es el momento de profundizar, porque el plan de Jesús no era solo abrir los ojos de aquellos que estaban en la superficie, estaba llegando al punto más profundo del engaño y deshaciendo desde sus raíces el imperio espiritual que construyó el arconte. El apóstol Pablo, en Efesios 4:9, nos da una revelación espiritual extremadamente poderosa y a menudo pasada por alto. Y esto, que ascendió, ¿qué es? Sino que también antes había descendido a las partes inferiores de la tierra. Este pasaje nos revela que Jesús, después de su muerte, no simplemente descansó, descendió. Y este descenso no fue un detalle, no fue simbólico ni tampoco decorativo, fue estratégico, fue una misión de guerra espiritual. Jesús descendió a las regiones más bajas de la tierra porque allí estaban las llaves del cautiverio humano. Aquí estaba el corazón del sistema del arconte. Durante siglos, las almas estuvieron aprisionadas en un sistema invisible. Incluso antes del nacimiento físico, los hombres ya llevaban el peso de una herencia espiritual distorsionada, una imagen errónea del Creador, una relación basada en la separación, el miedo y los rituales. El arconte operaba desde las sombras, alimentando esta prisión con doctrinas, pactos, alianzas que mantenían subyugada a la humanidad. Era como si se hubiera erigido una estructura invisible de oscuridad alrededor del alma humana, y solo alguien proveniente de la luz absoluta podría romperla desde adentro hacia afuera. Jesús sabía esto. No vino simplemente a enseñar buenos principios ni a demostrar poder con milagros. Eso fue solo la superficie. El verdadero objetivo era desmantelar el imperio espiritual que el arconte había construido. Y este imperio no estaba solo en templos o sistemas religiosos visibles, estaba en las profundidades del alma humana, en las estructuras espirituales que operaban en el mundo invisible, alimentadas por siglos de mentiras, culpa, condena y miedo. Cuando Jesús muere en la cruz, hay una aparente victoria para el sistema religioso. Los fariseos se alegran, el templo permanece en pie, las tradiciones permanecen intactas, pero lo que no sabían es que el acto más grande de Jesús comenzaría en el momento exacto de su muerte. Pag,
porque cuando el cuerpo de Cristo fue colocado en la tumba, el Espíritu de Cristo inició la misión más atrevida de toda la historia espiritual de la humanidad: invadir el centro del dominio del arconte y liberar a los cautivos. Esta invasión espiritual de las regiones inferiores está cargada de un tremendo simbolismo. Jesús no entró allí como prisionero, sino como rey, como libertador, como alguien que llevaba la luz del verdadero Padre, y por tanto, ninguna oscuridad podría resistir su presencia. Penetró en los dominios donde el arconte pensaba que era el amo absoluto y desenmascaró el sistema por completo. No solo quitó las llaves de la muerte y del infierno, como se afirma en Apocalipsis 1:18, sino que también redefinió el concepto de autoridad espiritual. Antes de Cristo, el arconte gobernaba basándose en la ignorancia. Se alimentaba de lo que la gente no sabía. Manipuló sus creencias. Utilizó escrituras retorcidas a su favor. Creó un laberinto de reglas y castigos del que nadie podía escapar. Pero ahora, frente a la verdad encarnada, este imperio comenzó a desmoronarse, porque la única manera de mantener esclavizado a alguien es ocultar la verdad de su origen. Y Jesús, al descender a las regiones inferiores, fue directo al grano, devolvió la conciencia perdida de que somos hijos, no servidores de un Dios despiadado. Esta batalla espiritual fue intensa, y no fue solo una metáfora. El mundo espiritual se estremeció con la presencia de aquel que llevaba la totalidad de la luz del Padre, porque la presencia de Cristo en lugares donde reinaba la oscuridad provocó un colapso. Las estructuras del engaño comenzaron a desmoronarse. Los lazos invisibles empezaron a caer. Aquellos que estaban cautivos bajo el sistema del arconte, sin siquiera saber que estaban atrapados, comenzaron a sentir el impacto de la liberación. Fue como si el eco de la verdad comenzara a vibrar en los 4 rincones de la creación espiritual. Y aquí está uno de los puntos más profundos de esta revelación. El imperio del arconte no fue deshecho por la fuerza, sino por la verdad. Jesús no necesitaba usar violencia espiritual. Él simplemente apareció. Se manifestó como la luz que revela, el amor que libera, la presencia que sana, porque donde llega la luz, a la oscuridad no le queda más remedio que retirarse. Donde la verdad se manifiesta, la mentira desaparece como la niebla al sol. Y esa fue el arma secreta del reino, la verdad sobre quién es Dios realmente. Mientras que el arconte usó la imagen de un Dios iracundo, vengativo y controlador, Jesús reveló al Padre como amor incondicional, presencia fiel y perdón constante. Mientras el arconte exigía sacrificios, Jesús se ofreció a sí mismo como sacrificio final. Mientras el arconte construía escaleras de mérito, Jesús las derribó todas y dijo: «Ven a mí». Mientras el arconte gritaba: «Culpable», Jesús susurró: «Hijo, te perdono». Y lo más poderoso es que esa liberación no se quedó en las regiones bajas. Cuando Jesús resucita, trae consigo la prueba viviente de que el gobierno del arconte ha sido quebrantado. Se aparece a sus discípulos con paz en los labios, no con condenación. Él sopla el Espíritu sobre ellos. Él los envía. Él confía en ellos. No los reprende por fallar. Él los restaura. Y con ello enseña que el reino del Padre no se basa en el mérito, sino en la gracia. No se sustenta en el miedo, sino en el amor. Y ahora, todo aquel que crea puede vivir libre del imperio de la mentira. Pero es importante comprender que incluso después de esta victoria, el sistema de arcontes no desapareció. Simplemente perdió su autoridad. Él continúa obrando a través de aquellos que aún no conocen al Padre. Todavía trabaja a través de religiones, doctrinas y estructuras espirituales que refuerzan el miedo, el castigo y el merecimiento. Todavía intenta pretender ser Dios, pero para aquellos que han sido iluminados por la verdad de Cristo, el juego ha cambiado. Ahora sabemos que no somos esclavos, somos herederos. No somos sujetos de miedo, sino hijos de luz. Y es por eso que es necesario difundir este mensaje, porque todavía hay millones que viven bajo el gobierno del arconte, sin saberlo. Todavía hay miles de iglesias donde predican más sobre el infierno que sobre el amor del Padre, donde se usa el nombre de Dios para manipular, controlar, asustar. Pero ahora, la luz de Cristo se está extendiendo nuevamente. La revelación está regresando.
La verdad está siendo restaurada, y el imperio del arconte no resiste a quienes conocen la verdadera identidad del Padre. Si esta palabra abrió algo dentro de ti, si sentiste que algo en tu espíritu fue liberado, si entendiste que el dominio del arconte sobre tu mente, sobre tus creencias, sobre tus emociones, está siendo deshecho por la verdad del Cristo vivo, entonces decláralo ahora en los comentarios. Usa tu voz. Utilice las palabras como armas espirituales. Escribe algo como: el imperio del arconte cayó durante mi vida. Jesús descendió y me liberó. Ahora conozco al verdadero Padre. La mentira perdió fuerza. Ganó la verdad. Y si aún no has dejado tu me gusta, hazlo ahora mismo. Es un acto simple, pero es una semilla que esparce esta revelación a más gente. Y si aún no te has suscrito al canal, haz clic allí ahora, porque el viaje apenas comienza. En el siguiente video, nos sumergiremos en la poderosa revelación de cómo Jesús rasgó el velo y reveló al Padre oculto, una de las partes más profundas y emotivas de esta serie. ¿Qué pasaría si todo lo que has creído acerca de Dios hasta la fecha fuera solo el reflejo de una mentira bien construida? ¿Y si el Dios que te enseñaron a temer, a servir, a obedecer ciegamente, nunca hubiera sido el verdadero Padre? ¿Qué pasaría si las voces que siempre consideraste santas fueran en realidad ecos del arconte, disfrazados de luz? Esta pregunta no es fácil, pero es necesario formularla, porque la verdad no libera hasta que se confronta la mentira, y esa es la pregunta que resuena como un trueno espiritual en este momento. ¿Estás sirviendo al Padre revelado por Jesús o al arconte disfrazado de divinidad? Esta reflexión no es una acusación, es un llamado, una llamada urgente al discernimiento, a la lucidez espiritual, a romper con lo que solo es apariencia de piedad, pero que en el fondo aprisiona el alma. La religiosidad siempre se ha alimentado de la ausencia de cuestionamientos. Prospera cuando nadie se atreve a preguntar: ¿pero qué pasa si este Dios que me enseñaron no es el mismo que Jesús presentó? Y no estamos hablando de ateísmo ni de rechazo de la fe. Estamos hablando de purificar la fe, quitar el polvo acumulado sobre el nombre de Dios y ver a través de los ojos de Cristo quién es realmente el Padre. Existe una diferencia abismal entre adorar al Dios Padre de Jesús y seguir la imagen creada por el arconte. El Padre que Jesús reveló es amor que se anticipa, es gracia que corre hacia los perdidos, es presencia que no se aparta ni siquiera en el error. El Dios del arconte es un administrador espiritual, un coleccionista de méritos, un juez impaciente que expulsa a los que tropiezan. Y si miras honestamente tu viaje, puedes darte cuenta de que gran parte de tu espiritualidad ha sido moldeada por el miedo, la obligación, la presión de agradar a un Dios que parece más un dictador que un padre. Pero aquí está la cuestión. El arconte nunca se presentó como malvado. Siempre quiso ser adorado como luz. Se disfraza de justicia, se viste de autoridad, se emborracha de reverencia. No se contenta con ser temido. Quiere que lo confundan con Dios mismo. Y por eso su mayor campo de acción no es fuera de la iglesia, sino dentro de ella. No es por falta de fe, sino por la distorsión de la fe. Opera entre líneas de doctrinas, en dogmas incuestionables, en púlpitos que gritan reglas pero olvidan el amor. Jesús enfrentó esto con fuerza. A los religiosos de su tiempo les decía: con los labios adoráis, pero vuestro corazón está lejos. Sabía que estaban atrapados en una imagen de Dios que exigía sacrificios, pero que había perdido el corazón. Y cuando dice en Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, no está insultando, está revelando una verdad impactante. Estaba diciendo que la fe de estos hombres, por muy estructurada y bíblica que pareciera, no se originó en el verdadero Padre. Y hoy, esta misma realidad se repite en muchos lugares. ¿Cuántas personas viven todavía espiritualmente como esclavas? ¿Cuántos todavía creen que Dios está siempre enojado, velando por sus errores, esperando un fracaso para lanzar una maldición? ¿Cuántos rezan todavía más con miedo que con confianza? ¿Cuántos leen la Biblia como un manual de castigo y no como una carta de reconciliación? ¿Cuántos de rápido pensamiento necesitan purificarse para ser aceptados, como si la sangre de Jesús no fuera suficiente? Todo esto revela que, sin darse cuenta, están siguiendo la imagen del arconte,
y no la del Padre de Cristo. Y quizás ahora estés empezando a darte cuenta de cómo esta imagen falsa ha moldeado tus pensamientos más íntimos. Quizás durante años te sentiste alejado de Dios sin entender por qué. Quizás siempre pensaste que no eras lo suficientemente espiritual, que necesitabas hacer más, buscar más, sacrificar más. Quizás incluso te hayas preguntado si eras digno de que te llamaran hijo, pero la verdad es que el problema nunca fuiste tú. El problema fue la imagen equivocada de Dios que te enseñaron. El velo estaba sobre sus ojos, y ahora ese velo se está rasgando. Jesús vino para esto, no solo para salvarnos de los pecados, sino para salvarnos del engaño. Vino a mostrar quién es el Padre, y al hacerlo nos libera de la adoración ciega a una entidad que exige todo y no ofrece nada. El verdadero Dios, el Padre, no exige sacrificio. Él se entrega a sí mismo. Él no está lejos. Él es Emmanuel. Él no está enojado, está enamorado. Él no está esperando que usted se purifique. Él ya lo ha hecho puro en Cristo. Pero la pregunta sigue siendo, ¿qué pasa si estás siguiendo al Dios equivocado? ¿Qué pasa si estás sirviendo celosamente una imagen falsa? ¿Qué pasaría si todo lo que te enseñaran fuera en realidad una construcción basada en el miedo y no en la revelación? Esta pregunta no es para generar culpa, sino para provocar una ruptura. Porque es posible amar a Dios, y aún así estar atrapado en una imagen equivocada de Él. Pero el Espíritu Él respira sobre sus hijos y dice, ha llegado el momento de conocer verdaderamente al Padre. La urgencia de esto es espiritual, porque cuanto más tiempo permanece un alma adorando al arconte disfrazado, más se aleja del amor que verdaderamente transforma. No hay cura en las mentiras, no hay descanso en la religión, no hay vida en apariencia. Y lo sientes. Siente en tu espíritu cuando algo no está alineado. Siente cuando las palabras desde el púlpito son duras pero frías. Cuando la adoración es intensa pero vacía. Cuando la liturgia es impecable, pero falta el toque del Padre. Porque solo el amor verdadero tiene el poder de llenar. Solo la presencia del Padre puede restaurar. Este momento, aquí y ahora, es un momento decisivo, porque ahora lo sabes. Ahora ya ves. Ahora tienes discernimiento, ahora puedes elegir. Y esta elección es espiritual. Seguir alimentando la imagen de un Dios severo e inalcanzable, o abrir el corazón a la revelación del Padre que Jesús mostró. Un Padre que no pesa las cargas, sino que las alivia. Quien no acusa, sino que defiende. Que no desecha, sino que acoge. Un Padre que quizás nunca conociste realmente, pero que siempre te ha estado llamando. Incluso cuando todavía lo confundiste con el arconte. Entonces, si algo dentro de ti se agitó, si se encendió una luz, si el dolor de toda una vida de pesada religiosidad comenzó a romperse, escríbelo. Indique en los comentarios que comprende, que te despertaste, que verdaderamente estáis regresando al Padre. Escribe con valentía. Puedes utilizar frases como, rompo con la falsa imagen de Dios. Ahora veo quién es el Padre. Rechazo al arconte. Recibo el amor verdadero. Mi espíritu despertó a la verdad. Escribe en los comentarios, incluso si es una palabra simple como despertado, porque esto es más que un video. Es un movimiento de conciencia. Y YouTube debe comprender que este mensaje debe llegar a más personas. Disfrútalo ahora, si aún no lo has hecho. Y suscríbete al canal, porque en el próximo video revelaremos cómo se rasgó el velo, no solo en el templo, sino dentro de las mentes y los espíritus de aquellos que tienen ojos para ver.